Bendecido sea el nombre del Todopoderoso. Amén. Amén, amén. En primer lugar, le damos muchas gracias al Señor, porque nos da la oportunidad de hablar de Él, de pensar en Él y de hablar con Él. Estos días hemos tocado un tema y a ver si podemos hoy zanjarlo. Que una cosa era creer en Dios y otra cosa era creerle a Él. Primero fue la primera parte, le creo a Él, después fue la segunda parte y después fue la tercera parte repitiendo y resumiendo la primera parte. ¿Os acordáis, no? Sí. Y ahora vamos a la tercera parte. Vemos que Adán y Eva, por medio de la incredulidad, que daron más crédito a lo que el diablo dijo que a lo que Dios había dicho, se unieron al diablo y hubo una alianza. Y sabemos que en Génesis hay una profecía que la cité varias veces: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Hablemos de las consecuencias que han traído y que trae esa unión. Porque os digo una cosa: todos los que no están en Dios, pues están en tinieblas. Porque Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí. Eso fueron palabras literales de la boca de Jesús. Lo que yo diga puede estar acertado o puede estar equivocado, porque soy un hombre y como hombre me equivoco muchas veces. Pero cuando hablamos que lo dijo Dios, ahí no hay que decir nada ni hablar nada, ¿verdad, Arturo? Ni comentar nada. Es que eso es una palabra muy radical, ¿eh? Vamos a pararnos. El que no es conmigo es contra mí. Y un inconverso dice: bueno, yo no soy cristiano, pero yo no estoy en contra de Dios. Eso dice un inconverso, y lo dice de corazón y de verdad. Pero es que Jesús le contradice, dice: no, perdona. O estás en contra de mí o a favor de mí. No hay neutrales. ¿Y eso qué lo dice? La autoridad máxima, Dios. Porque si lo dijese, por ejemplo, un gitanico inteligente, otro menos inteligente, pues podíamos entrar en debate y decirle: creo que te has confundido, o creo que has exagerado, pues sí o no. Pero claro, si hablamos que lo ha dicho Dios, ahí ¿qué vamos a decir? O sea, que Dios te ha dicho: o eres amigo de Él o eres contrario de Él, que no eres neutral. Eso es muy radical, ¿eh? Es una palabra un poco fuerte, ¿eh? Ahí no voy a entrar hoy, no os preocupéis que ahí no voy a entrar. Entonces, el hombre se unió con Dios, con el diablo, y ha habido unas consecuencias. ¿Cuál? La enfermedad, por ejemplo, la muerte, el pecado, la maldad, bueno, un sinfín de cosas que ya lo hemos predicado. Ahora vamos a darle la vuelta a la moneda. ¿Y qué es la vuelta a la moneda? Las increíbles riquezas de la unión con Cristo. Según ha habido unas consecuencias de la unión con el mal, pues vamos ahora a hablar de los beneficios que hay de la unión con el bien. Leo yo Primera de Corintios 1:9. Dice: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Qué palabra más bonita, ¿eh? El apóstol Pablo a la iglesia de Corintios dice, lo primero que dice: fiel es Dios. Antes de comenzar a explicarnos qué es lo que dice Dios, primero habla de un atributo de Dios, la fidelidad de Dios. Porque las palabras tienen el valor de quien las diga, ¿sí o no? Lo dice una persona formal, decente, que es un caballero, pues tiene una fuerza, ¿no? Lo dice una persona que es así como es, pues tiene menos fuerza. Y entonces Pablo, que era Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, pues claro, hablaba inspirado por Dios y hablaba bien, poniendo los puntos en las is. Y te dice a ti primero: fiel es Dios, que te ha llamado, o nos ha llamado, en plural, nos ha llamado
a la comunión con su Hijo. Fiel es Dios. O sea, el que te ha llamado es fiel. Y te ha llamado a la comunión con Él. Claro, pero si te ha llamado a la comunión con Él, un Dios que es fiel, ¿qué te da a entender? Que te haces el cinto. Que el que te ha llamado es fiel. Y tú, y yo, y nosotros, en que somos pecadores, tenemos fallos, tenemos defectos, porque el único santo y perfecto es Dios, pero dentro de nuestras limitaciones intentemos no hacer las cosas bien, porque el único que hace las cosas bien es Dios, hacerlas regular. Porque a veces, yo madriles no se pueden hacer las cosas bien, por circunstancias de la vida, pero ya que no podemos hacer las cosas bien, ¿qué le parece si las hacemos por lo menos regular? Amén. Porque mejor es hacerlas regular que mal. Nuestro deseo era hacerlas bien, pero las circunstancias no nos dejan hacerlas bien. Bueno, pues ya que no puedo hacerlo bien, voy a hacerlo regular. Lo que no puedo hacer ni consentir es hacerlas mal. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Dios es fiel que nos llamó a la comunión. Bien, seguimos hablando ahora. Vamos a ir desarrollando despacio este tema. Corintios estamos. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lee el primer renglón del texto. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién es? Por el Dios Padre. Es que se ha predicado por ahí que como yo tengo fe en Dios, por mi fe estoy en Dios. Eso es incierto. La fe te capacita para recibir lo que Dios ha hecho, pero no para ganarte nada. Que cambia mucho, ¿verdad? Vamos a leerlo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Más por Él. El apóstol Pablo dice, más por Él, por el Dios Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahora nosotros eso no lo creemos y por la fe, Arturo, lo recibimos. Y por la fe lo abrazamos. Y por la fe lo aceptamos. Ahí sí que entra la fe. La fe son las manos que sirven para recoger lo que Dios te ha regalado. Pero la fe no son las manos para que tú te ganes nada. Hay algunos que se esfuerzan mucho por ganarse el favor de Dios. Y yo digo que no se puede hacer eso. Cuando lo dije, ahora no, lo dije hace pues unos 40 años y sonó un poco, pero lo entendieron. Digo, nadie se esfuerce en ganarse el favor de Dios. Vamos a esforzarnos en vivir en el favor de Dios. Son dos cosas distintas, ¿sí o no? Voy a poner un ejemplo sencillo. Tú has tenido la bendición de tener un padre multimillonario y ha partido con Dios. Tu trabajo es mantener el capital que te ha dejado. No ganar, es mantener el capital tan grande que te ha dejado. Y tú vas diciendo por ahí que ese capital te lo has ganado tú. No, no. Dios, tu padre te lo dejó y tú te esfuerzas por no comértelo y si puedes aumentarlo. Pero no digas por ahí que con el pecho tiras a la gente, que estás diciendo que esos 7 pisos que están en el Paseo Zorrilla, que son ganados a pulso por ti. Que es incierto, que te conocemos de toda la vida, que tu padrecico era rico y te los dejó de herencia, los 7 pisos. Lo que tú eres muy aplicado y trabajas para no comerte lo que tu padre te dejó. Entonces te estás esforzando en no comerte el capital que te ha dejado tu padre. Pero no digas nunca que el capital te lo has ganado tú. Así me entendéis, ¿verdad? Esa es la diferencia. Algunos se esfuerzan por ganarse el favor de Dios. Y yo me esfuerzo por vivir en el favor de Dios, con respeto, obediencia y humildad. Amén. Amén. Eso de ganarse el favor de Dios es una mentira más grande que la Plaza Mayor. Y creo que ha llegado el momento de no predicar mentiras. Porque si es malo mentir,
más malo es mentir predicando. Cristo ha muerto por mí en la cruz del Calvario, y yo lo creo. Y como lo creo, lo recibo, lo acepto, e intento agradarle, intento no ofenderle, intento evitar lo que pueda de pecar, porque soy humano, porque soy pecador. Pero yo nunca diré que el cielo me lo he ganado yo. Yo cuando me muera, si voy al cielo, es por la sangre de Cristo, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, y no por los méritos de Cristo. Y decir que te has ganado el favor de Dios no es correcto, ¿verdad? Será más correcto decir, me voy a esforzar en vivir en el favor de Dios. Es que parece que es igual, pero no es igual. Bien, y Pablo, que sabía mucho más que yo, por cierto, y inspirado por el Espíritu Santo, ahora leemos otra vez este versículo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por él, por él, por él, por Dios Padre, mas por el Dios Padre estáis vosotros en Cristo Jesús. Está claro, ¿verdad? Bien, Pablo dice que se debe a la obra de Dios que los creyentes estén unidos en Cristo Jesús, y que Dios, coge Efesios 1, y que Dios nos ha bendecido en las regiones celestiales con bendiciones espirituales, como Efesios 1:3. Libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Amén. ¿Qué dice? ¿Quién nos ha bendecido? Bendito sea el Dios y Padre. Daros cuenta, ahí Pablo recalca, para que no haya un malentendido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones celestiales, espirituales, en los lugares celestiales, en Cristo. ¿De acuerdo? O sea, que toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Amén. Lo que tú has aportado yo, te voy a decir lo que yo he aportado. Porquería. Yo le he aportado mis camisas sucias para que por la sangre de Cristo me las lave. Me refiero a mi alma. Porque siempre, o en pensamiento, o en dicho, siempre, ¿quién no peca alguna vez? Entonces, aquí que nadie venga pensando que es un santo, que de santo no tenemos nada. De pecadores mucho y abundante. Entonces, aquí Pablo recalca en Corintios 1:9 que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo. En Corintios 1:30, y por él estamos en Cristo. Y ahí en Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay una cosa, pero que voy a entrar un poquito, porque viene al caso, pero no entro mucho. No dice ahí el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. No. Porque Pablo era un predicador que predicaba mucho la gracia. Y en el Antiguo Testamento estaban acostumbrados los judíos, cuando se hablaba de algo, decir, por el Dios de Abraham, por el Dios de Jacob, por el Dios de Israel. Y ahí no, ahí Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo cambia el chis? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no somos judaizantes nosotros, somos cristianos, que creemos en Cristo. Aceptamos a Cristo y reprendemos el pecado. Bendecido sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ir más despacio. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 18 y 19. Aquí estamos hablando, estoy citando textos mostrando la unión con Cristo, ¿Y quién la hizo? La hizo el Dios Padre. Y ahora citamos segunda de Corintios, capítulo 5, versos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bien, muy bien. Léelo al favor otra vez, pero si es posible, más lento. Y todo esto proviene de Dios. ¿Todo esto proviene de quién? Dice Pablo, de Dios.
O sea, ahí ves al hombre por algún sitio. Todo esto proviene de Dios. El deseo de venir a la reunión usted se le ha puesto Dios. Amén. Si no, no viene. Usted lo que ha sido obediente al sentimiento que Dios le ha puesto. Lo poquito que hacemos, que lo hacemos muy poquito, es porque Dios lo pone. Yo digo a veces, y con una palabra concluyo, todo lo malo que veis en mí es mío. Y lo poquito que veis de bueno es de Dios. Bueno, de mí no hay nada. O sea, todo lo que usted vea, tío, es mí, malo es mío. Dios no, Dios es santo. Eso soy yo, que soy un malade. Soy yo, el malo soy yo. Y si ve algo bueno, poquito, algo bueno, no es mío, es de Dios. Amén. Amén. Santo es el Señor. Sí, Señor. Y ahora dice, Corintios, léelo. Seguimos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió. ¿Reconciliar qué es? Poner a dos personas que están reñidas, unidas. ¿Nos reconcilió cómo? Por Cristo. Sigue. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén. Hay más claro que Dios estaba en Cristo. Porque Dios hizo hombre y dice, Dios estaba en Jesucristo reconciliando consigo al mundo. ¿Os dais cuenta? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Lo que el mundo rechaza a Cristo y le gusta mejor los deleites del mundo y del pecado que Cristo. De eso no tiene la culpa Dios, ¿verdad? Como yo pongo un ejemplo sencillo. Viene un hijo y te dice, padre, no tengo para emplear. Pues toma, hijo. Y le das para emplear. ¿Qué culpa tienes que en vez de irse a emplear se vaya por ahí y se lo gaste? Yo le he dado para emplear. Tú le has dado para emplear. Este ha cogido el dinero y se ha puesto toda la noche y se ha ido para donde ha querido, hasta que se ha gastado todo el dinero. Y le dices, buen empleo has hecho, hijo, qué buen empleo el padre. Has hecho un empleo, el padre fenómeno. O sea, el Señor nos ha dado para emplear. Pero ¿qué culpa tiene que seamos tan malos? Y en vez de ir a emplear, no lo gastemos. Dios es inocente siempre. Y yo siempre soy culpable. Vamos a ponernos siempre en la silla de los culpables, ¿eh? No en la silla de los inocentes, porque esa silla no nos pertenece a ningún hombre. No dice eso Pablo en Romanos, no hay ni lo justo, no hay ni lo bueno. O sea, la silla de los inocentes no le pertenece a ningún hombre, por muy formal y serio que sea. Porque Dios dice, no hay justo ni a uno. Y si Dios dice que no hay justo ni a uno, pues no se equivoca Dios. Entonces, no te ocurra ni en el pensamiento ponerte en la silla de los inocentes. Pues ¿en qué silla me pongo? En la silla de los culpables. A ver, viendo Dios que lo reconoces, tiene misericordia y te puede perdonar. Pero no seas pecador y soberbio encima. Encima, que no tengo un duro, me doy todo. Que Dios me perdone. Bendecido sea Dios. Sigue. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Madre mía. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cuántos pecados has hecho desde que has nacido? Pues Dios te dice que no tiene en cuenta tus pecados, todos. Porque Cristo lo ha pagado en la cruz del Calvario para reconciliarte. ¿Cuántos pecados has hecho desde que has nacido hasta ahora? Ahora, ¿cómo vas a responderle a ese Dios que tanto te ha perdonado, hijo mío? Y porque yo, por tu primo, porque te hago algo, ¿me quieres matar? Con lo que Dios te ha perdonado a ti. Pues de gracia recibiste, date gracia. Amén. No sé, ¿no parece? Así es. O queremos Buenos como Dios. la ley del embudo. Lo ancho para mí y lo estrecho para ti. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no teniéndoles en cuenta sus pecados. Sigue.
Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Predicando la reconciliación. Porque dice Pablo, y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Tienes la ocasión, tengo la ocasión, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Pues a mí me interesa. A ti te interesa. Pues vamos a pedirle perdón al Señor todos juntos y a decirle que Dios nos ayude. Amén. Y que tenga misericordia, que sabe que somos humanos, que estamos en un mundo muy malo y que necesitamos mucha ayuda de Dios. Porque somos trigo en la era, tío Madrile, no somos trigo en el granero. El trigo en el granero está más seguro, ¿verdad? A ver. Pero cuando está en la era, recibe el viento, la lluvia y el agua. Somos trigo en la era, no somos trigo en el granero. Por eso recibimos esos aires que nos doblan en vez en cuando. Y salimos llorando. Jonas, ¿sabes por qué? Porque eres trigo en la era. Pero no te preocupes, que un día serás trigo en el granero. Amén. Bendecido sea el nombre del Gloria a Señor. Dios. Entonces, concluyendo, búscame Job ahora, 22. Hay que entender que la salvación, hay que entender la salvación a la luz de la unión con Cristo. Si no, no se puede entender. Cuidado ahora, ¿eh? Hay que entender la salvación a la luz de la unión con Cristo. Yo no puedo ir derecho al Padre, porque me fulmina, porque Dios es 3 veces santo. Así es. Tengo que pasar por la bendita persona de Cristo, que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Entendido? Entonces repito, hay que entender la salvación a la luz de la unión con Cristo. Y ahora mirar qué frase dice Job, inspirado por Dios en el Antiguo Testamento. Os digo una cosa, el libro de Job se calcula que es un personaje del libro del Génesis. Lo dijo más o menos esta palabra unos 6.000 años antes de que Cristo bajase a la tierra. Y ya os cuenta qué palabra dice, más bonita. Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Ay, Dios mío. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. ¿Os dais cuenta qué palabra? Pero es que el mérito es que la dice hace 6.000 años. Ahora, cuando la dijo Job, ahora hará pues más de 6.000, unos 7.000, 8.000 años. Es que es un texto que a mí me ha conmovido por estar ahí, aclaro, por estar donde está. Lee el texto otra vez. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá el bien. En el Antiguo Testamento. Eso es una cosa maravillosa. Claro, fue inspirado por Dios. Alabanzas al Todopoderoso. Amén. Y ahora, esa palabra vamos a confirmarla con quién. Juan. Coge Juan. Con palabras dichas de la boca de Jesús. Que ese es el que tiene, Arturo, la cátedra de la verdad. Jesús. Juan capítulo 14, verso 20. Como estáis notando todos, quiero marcar esta diferencia. ¿Veis que cuando hablo paro y leo, paro y leo, paro y leo? O sea, no vengo a deciros lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que a mí me apetece. No, me estoy ajustando a lo que habéis venido. Habéis venido a escuchar la palabra de Dios y no a escuchar lo que el machaco piensa. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Juan 14. 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Madre mía, en aquel día conoceréis, dice Jesús, que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Eso es un misterio, ahí no me llega a la mente. O sea, que Dios sí, yo, machaco, estoy en ti, y tú en mí, y yo en mi Padre. ¡Qué unión!
Si solamente con eso, señores, es para que nos levantemos de pie y nos emocionemos. Pero os estoy diciendo lo que... ¿Pero quién ha dicho? Vamos a verlo. ¿Qué ha dicho Jesús? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Por dónde? Por la regeneración. Por el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo ha aplicado los beneficios de Cristo a nuestra alma, a nuestra vida. El Dios Espíritu Santo, porque nosotros creemos en un solo Dios y en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces el Padre mandó al Hijo, el Hijo hizo la obra y el Espíritu Santo aplica la obra del Hijo a tu corazón, Arturo, y al mío. Así es. Eso se llama el nuevo nacimiento, la nueva creación, la nueva criatura y la regeneración. Entonces, por medio de la regeneración, Él está en nosotros. Y por medio del bautismo del Espíritu Santo, nosotros estamos en Él. El Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo. No hay nadie que nos pueda colocar. ¿Quién te va a colocar en el cuerpo de Cristo? Nadie, nada más que el Espíritu Santo. Pero es que algunos piensan que el Espíritu Santo nos lo ha dado Dios para hablar en lenguas. Cuidado, no digo que las lenguas no sean de Dios, pero el motivo principal y primordial de la tarea del Espíritu Santo es colocarte en el cuerpo de Cristo. ¿Quién te puede colocar en el cuerpo de Cristo? Pues Dios. Y como el Espíritu Santo es Dios, Él me ha colocado en el cuerpo y por medio de la regeneración, Él está en mí. O sea, por medio del bautismo yo estoy en Él y por medio de la regeneración, Él está en mí. Estas son las riquezas de la unión con Cristo. ¿Os dais cuenta? Colosenses 1:27 coge. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gracia de este misterio entre los gentiles, que Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. Que Cristo es en, no con en. Esto le quedó quieta. Y Pablo le pone un nombre. Las riquezas de su gloria, las riquezas de su gracia, las riquezas de su amor, las riquezas de su misericordia. Es un misterio que Cristo está en vosotros, es la esperanza de gloria. Esas son, se le llaman a esto las increíbles riquezas de la unión con Cristo. Ahora vamos a leer Juan 17:3. Estas fueron palabras del Dios Hijo hablando al Dios Padre, pero las dijo en voz alta. ¿Tú crees que Jesús necesita hablar en voz alta para que el Dios Padre le escuche? No. Entonces, ¿por qué oro en voz alta? Para que los apóstoles lo escuchasen y lo escribiesen. Porque nos interesaba. A ver qué dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mateo 1:25. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. O sea, la vida eterna comienza con la iluminación. Y esta es la vida eterna. ¿Y quién puede, hermanos, dar una definición exacta de la vida eterna mejor que el Dios eterno? Y aquí el que está definiendo, porque claro, si yo estoy o hago una definición de lo que es la vida eterna, pues puedo estar acertado o errado. Por eso yo no la doy, porque no la sé. He citado el texto donde la da Jesús. Y Jesús dijo al Padre, esta es la vida eterna. A ver, dilo, a ver, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Gloria a tu nombre. No mares la perdiz ni te compliques la vida, porque Jesús ha definido la vida eterna. Ahora dice que te conozcan. Hay que interpretar la palabra conocer. Mateo 1:25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Bien. Mirad, la palabra conocer en el lenguaje bíblico y en el lenguaje judío es relación.
Por ejemplo, cuando María se quedó en estado por obra del Espíritu Santo, se quedó encinta, dice el texto que ha leído el hermano, y no la conoció a María, se refiere, no tuvo relaciones matrimoniales con su mujer hasta que no dio a luz, hasta que no terminó Dios su obra con ella, ¿entendido? No la conoció, pero la conocía, sí, pero habla de relación. Entonces hay que entender la palabra conocer. La palabra conocer, cuando Jesús dijo, no es simplemente conocer teóricamente, mentalmente, psicológicamente, no. La vida eterna es que te conozcan, que tengan relación, que tengan comunión, que tengan intimidad contigo. Eso es conocer. Y hay otro pasaje que, para no marear, lo cito yo en Primera de Reyes, capítulo 1, cuando el rey David era muy anciano y muy viejo, y pido disculpas, pero es que para que me entendáis mejor, le ponían mantas y no entraba en calor. Era un anciano, era el rey de Israel. Y buscan a una virgen para que le dé calor. Y dice el texto, Primera de Reyes, capítulo 1, verso 4. Pero David no la conoció. ¿Qué significa? Que no tuvo relación. Entonces, la palabra conocer es relación. No es que te sepas un texto, no es que vayas al culto y hayas escuchado un mensaje, no. La palabra conocer es más profunda, es más intensa, es más amplia, es más generosa. Y entonces Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y ahora Jesús, muy amablemente, viendo nuestra incapacidad, hace una analogía, que es la primera que voy a hacer yo ahora. Juan 15:5. Lo cito yo, no te lo lees. Jesús dijo, yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El pámpano separado de la vid no lleva fruto. ¿No es así? Así vosotros, sin mí, no podéis hacer nada. Sí, señor. Qué analogía más bonita. A ver, un árbol, una rama, para que tenga vida, tiene que estar en el árbol, ¿sí o no? Y estar en el árbol recibe la savia del árbol y está verde. Pero si corto esa rama y la separo del árbol, se seca. Entonces, nosotros, para tener vida, tenemos que tener relación con Dios. Como la rama tiene relación con el árbol, nosotros tenemos que tener relación con Dios. Amén. Está claro, ¿no? Amén. No es que el pámpano dé la vida por la vid. Cuidado ahora, claro, hay que leer despacio. Porque este texto lo he oído yo hablar y no... No es que el pámpano dé la vida por la vid, no es correcto. No. Es que el pámpano deje que la vida de la vid pase por él. ¿Os dais cuenta la diferencia? No es que el pámpano dé la vida por la vid, sino es que el pámpano deje que la savia de la cepa de la vid corra por él. Que es distinto. Dar el pámpano, la vida por la vid, es legalismo y yoísmo. Y dejar que la savia de la vid corra por mí es cristianismo y es gracia. Es parecido. No me esfuerzo por ganarme el favor de Dios, sino me esfuerzo por vivir en el favor de Dios. Amén. ¿Y dónde lo pone eso? Esa interpretación que tú das. Porque tú lo dices, pero puedes... Para, que yo no me atrevo a decirlo. Cito yo, no hace falta que leas. Gálatas 2:20. El apóstol Pablo. ¡Ya no vivo yo! Vive Cristo en mí. Amén. Pues como que dice que lo vives tú. Pues si te veo andar y respirar. ¡Ya no vivo yo! Vive Cristo en mí. Dijo el apóstol Pablo, tío. En Gálatas 2:20. Ya no vivo yo no vivo. Vive Cristo en mí. Dejo que la vida de Cristo se manifieste en mí. Gloria a Dios. Y tanto se manifestó en el apóstol Pablo que os voy a decir lo que hacían algunos. Cuando predicaba y sudaba y se ponía paños para limpiarse, tío, guardaban los paños de Pablo, del sudor de Pablo.
Se lo ponía a los enfermos y los enfermos sanaban. Dios mío. Gente bella, qué santidad. Con el sudor que él expulsaba. Los sudarios de Pablo sanaban. Y tanto vivía Dios en Pedro que algunos querían tocar a Pedro, pero como había al apóstol Pedro, había mucha gente, no podían tocarlo. Pues y decía uno, bueno, pues por aquí tiene que pasar. A pasar por aquí, como hace sol, me da su sombra. Y el paralítico se ponía en el lado. Y a pasar Pedro le daba la sombra al paralítico y salía andando. Lo que es vivir la vida de Dios en él. Otra más gorda. Se muere uno llamado Eliseo y lo entierran. Y sabéis que a los añicos, pido disculpas, pues ya sabéis, a los años que quedan 4 huesos. Y hay uno que lo entierran donde está enterrado Eliseo. Y al caer el muerto y a tocar el hueso de Eliseo, resucita y sale andando. Que Eliseo ya había muerto hace muchos años, que no quedaba nada, quedaban 4 o 5 huesos, echan un muerto encima y toca un hueso de Eliseo, se levanta el muerto y sale andando. Ay, Dios. Ay, te veo. Entonces a nosotros nos ha llamado, repito, no que el pámpano dé la vida por la vid, no, eso es yoísmo, legalismo, humanismo. Es que el pámpano deje, no ponga obstáculo ni impedimento a que la savia corra por él. Y a correr la savia por él, del pámpano sale, ¿sabes qué sale del pámpano? Un racimo de uvas, ¿no? Qué humilde es Dios. ¿Sabes qué dice? Arturo, para que te des tono, el racimo de uva no va a colgar sobre mí, va a colgar sobre ti. Así tú te das un poco de tono. Porque lo necesitas. Los hombres necesitamos que nos den tono. El racimo de uvas lo descuelga el pámpano. Pero el fruto lo da el pámpano o lo da la vid. Pero la vid tiene tanta categoría y es tan grande Dios. Dice, yo no necesito darme tono. Soy lo suficiente grande y santo para darme tono. Pero tú sí que eres un pecador. Y te va a echar un cable. El fruto que yo voy a dar va a descolgar de ti. Y del pámpano salen los racimos de uva. Pero digo pámpano, no te lo creas, es por la vid. Y Jesús dijo, yo soy la vid, mi padre es el labrador, y vosotros sois los pámpanos. Y separados de mí, separados de mí, separados de mí, nada. Y cuando Dios dice nada, es nada, sí Señor. Oh, gloria a tu nombre. Y nada podéis hacer. Glorioso tu nombre. Eso me lo ha enseñado Dios. Como os dije el otro día, yo he hecho la red en el lago, en el río, en el mar, nada más. Pero Dios puede echar los peces en la red, ¿sí o no? Por eso los pescadores estuvieron toda la noche pescando. Sacan la red y no había ni una sardina. Pero cuando es echada por Dios, Dios metió todos los peces en la red y no podía, y llenaron 2 barcas. Nosotros nos limitamos a echar la red. Y yo, por desgracia, o seré un muy mal predicador, saco la red, tío, y no saco una sardina nunca. Digo, Señor, perdóname por ser tan torpe. Pero tú que eres Dios, ayúdame. Y la vuelvo a echar. Y a este gitano que me oye, tócale el corazón. Amén. Para que vea lo grande que eres tú, Amén. lo santo que eres tú y lo maravilloso que eres tú. Yo puedo echar la red en el lago, pero no puedo echar los peces en la red. Eso lo tiene que hacer Dios. Amén. Y a Dios le sobra categoría y poder para hacerlo. Son las riquezas Conviértete, Señor. de la obra de Dios. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos bien, tío. 39. Ahora leemos una frase y este texto y ya lo dejamos. No os preocupéis porque no os doy la otra hoja. Ahí también, la otra hoja. Y eso que he quitado 3 hojas de los datos cogidos, pero bueno. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, y ahí sí
ya leemos poquito y ya zanjamos. Primera de Juan. 1, del 1 al 4, pero escuchar con mucho... Esto, quien lo dice es el apóstol Juan, en el año 90. Si aquí Juan, el apóstol Juan, el discípulo del amor, o en el año 90 y tantos, tendría como mínimo casi 100 años. Los demás apóstoles ya habían muerto todos de mala muerte, y quedaba el solico. Y escribe a una iglesia. Y mirad lo que escribe el apóstol Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. El apóstol Juan, como testigo, dice lo que hemos oído, un sentido, lo que hemos visto y lo que hemos palpado. A veces, para ser testigo, tienes que estar delante. Y puede ser un testigo que diga, oye, ese que dijo eso estaba, yo lo escuché, que pasaba y lo escuché. Eres testigo porque lo has oído. Y vino otro, no, yo soy mejor testigo que este. ¿Por qué? Porque yo no solamente lo oí, sino que lo vi y lo toqué. ¿A qué mejor testigo? Claro. Si lo ha oído, lo ha visto Claro, y lo ha tocado, claro. el testigo tiene más credibilidad. Ahí no fallo. Y entonces Juan dice, yo era el discípulo del amor, el que ponía la cabeza en el pecho de Jesús. Yo os predico lo que he oído cuando me llamó, lo que he visto y lo que he palpado. Ahí está hablando de que Dios se hizo humano, tocante al verbo de vida. Y en Juan 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y nos ha llamado a la comunión con nosotros. Yo ese texto tardé tiempo en entenderlo. ¿Cómo que me llamó a la comunión contigo? Sí. A la comunión de la doctrina de los apóstoles. No hay continuidad apostólica. Repito esta frase. Ya no hay apóstoles, no hay continuidad apostólica. Lo que hay continuidad en el mensaje. Nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Creemos en la doctrina de los apóstoles, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. En eso creemos nosotros, en esos apóstoles. Entonces no hay continuidad apostólica, pero sí hay continuidad en el mensaje. Dice, para que tengáis comunión con nosotros, porque claro, para tener comunión con Dios, primero tengo que creerme lo que los apóstoles han dicho, ¿sí o no? Amén. Porque si no me creo lo que los apóstoles me han dicho, ya no puedo tener comunión. ¿De acuerdo? Y dice, para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión, ahora habla en plural, es con el Padre, es con el Hijo. O sea, que a la salvación la llama comunión. Cuidado con esa palabra. Verso 3 está. Ahora, me parece, ¿no? Sí, el 3. Léelo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. O sea, el motivo de predicar el Evangelio es tener comunión. Como antes de Adán y Eva, de pecar Arturo, ¿qué tenía? Comunión con Dios. Comunión con Dios. Pues Dios te manda a restaurar la comunión, que es la salvación. En el sentido más amplio, salvación y comunión interna, auténtica y verdadera. Cuidado. Aquí hay que puntualizar. No es la comunión que pertenecemos a la misma iglesia o a la misma misión. No, 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 no. Hablo de una comunión genuina, auténtica, interna y verdadera. La salvación es comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y con esto cito y ya termino. Dice Jesús, Padre, en Juan 17, lo leéis en casa. Padre, no ruego por estos,
Escuche qué bonito, para que sepa que Jesús oró por usted. Ruego por los que han de creer por la palabra de estos. Aleluya. Padre, quiero que cuando yo me vaya, y ellos igual estén donde yo voy a estar. O sea que el Padre ha dicho, quiero que el César esté donde yo voy a estar. ¿Queréis más? Quiero, el Dios Hijo, hablando con el Dios Padre. Padre, te ruego por estos y por los que han de creer por la palabra de estos. Y quiero que vean mi gloria, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Echaba de menos su gloria. Bendito. Antes que el mundo fuese. Y quiero que estos estén contigo y conmigo, Padre. Dios mío, y ya termino, porque aquí es como de esto cartecho. ¿Qué dices? Sí, Arturo, César, Madriles, Jesucristo, el Hijo de Dios, habló con el Padre y dijo, quiero que estos que creen en mí estén donde yo voy a estar. Contigo, Padre, y ellos conmigo. Y ellos y yo juntos contigo, Padre. Amén. Creo que eso es un galardón muy grande. Amén, Señor. Amén, amén. ¿O no, Toñín? ¿Y crees que por 2 tonterías vamos a perder esto? No se puede. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Amén. Amén. Gloria.